Bueno, vamos a continuar con esta última parte de la jornada de hoy. Invitamos acá a Gerardo Daniel Padilla González, que es de San Luis de Potosí, coordinador de Innovación y Desarrollo Institucional de la Dirección de Cultura del municipio. Nos va a contar su experiencia, así que le paso el micrófono, unos 5 o 10 minutitos, y después invitamos al resto de los expositores y expositoras, y después abrimos el espacio para conversatorio. Vale, gracias. Me voy a tomar como la libertad creativa de estar de pie. Siguiente diapositiva, y me voy a ir como así velozmente, sobre todo en esta parte, un poco para poder explicar cuál ha sido lo que ha motivado el desarrollo de la herramienta que estamos trabajando actualmente en la ciudad de San Luis Potosí, que me parece tiene muchos criterios de posibilidad de implementación local. Necesitamos como conocer un poco el contexto de cómo han ido evolucionando las políticas culturales en mi país, ¿no? En México. Y poner sobre la mesa que esta experiencia tuvimos la oportunidad de intercambiarla con el Ministerio de Cultura de Perú a través del programa de Puntos de Cultura en enero, para un poco probarla de ese lado, beber un poco como de los comentarios que el equipo de Puntos de Cultura nos compartió. Y además actualmente está en proceso de validación para que se integre dentro del marco de las buenas prácticas de Agenda 21 de la Cultura, particularmente en el compromiso número 9, el de gobernanza cultural. Y pues nada, soy consultor en gobernanza justamente y antropólogo, y actualmente, todo mi trabajo lo he desarrollado como en la sociedad civil, soy parte también de Traza MX, pero muy recientemente me invitaron a participar del gobierno de la ciudad de San Luis Potosí en esta área, en la de coordinación de innovación y desarrollo institucional, que es una de las áreas de la Dirección de Cultura. Y como bien rápido, ¿no? Porque nos podemos ir hasta la caverna en términos históricos para relacionarlo con el día de hoy, pero quisiera nada más hablar como del siglo XX. Hubo algunos momentos muy importantes en la evolución de las políticas culturales, esto más o menos en México. Esto más o menos es como una convención académica de lo que más o menos sucedió, desde el porfiriato hasta el vasconcelismo, que no sé si han escuchado de este señor, que un poco o mucho tuvo que ver todavía hasta los 90s, principios de los 2000s, un modelo cultural que él implementó, pero que era muy en favor de las artes. Hace rato que, por ejemplo, veíamos en el ejemplo de si los derechos culturales o las políticas culturales explícitamente son en favor de los derechos culturales. En México no fue así hasta muy recientemente, después del CONACULTA más o menos. El CONACULTA fue un gran consejo de cultura que operó más o menos desde 1990 hasta el 2015, más o menos, y que después de más o menos en esos años llega por primera vez la discusión de los derechos culturales al país. Llegó en forma de la reforma de un artículo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4. Y esta reforma decía que los derechos culturales eran ya de observancia nacional, ¿no? El acceso a la cultura. Luego, el CONACULTA desapareció a este nivel como de consejo y se creó por así llamarlo, un ministerio, se creó una gran secretaría al Poder Ejecutivo, vinculada ya directamente a los asuntos presidenciables, y se creó una Ley General de Cultura y Derechos Culturales, pero esta discusión es muy reciente, estoy hablando desde el 2016 más o menos. Si quieren a la siguiente, porfa. Durante todo ese proceso, durante todos esos cambios que tuvimos en la primera mitad del siglo XX hasta estos primeros años del siglo XXI, pues México se especializó y se focalizó en asuntos como muy particulares de la cultura, por lo menos el trabajo desde la actuación pública, ¿no? Patrimonio cultural, difusión y promoción de las expresiones artísticas. Nos volvimos muy expertos en un sistema de becas brutal. Esto fue como un poco intermitente y por eso como que el asterisco, ¿no? Hubo impulso a culturas populares, indígenas y urbanas, pero a veces sí y a veces no, ¿no? A veces hubo décadas en las que esta política desapareció totalmente. Turismo cultural, hubo como una búsqueda muy puntual de posicionar a México y a sus destinos turísticos en el mundo, y muy hacia precisamente la llegada del CONACULTA en industrias culturales. Luego, siguiente.
el siguiente momento como de esta narrativa en la construcción de nuestras políticas culturales fue esta renovación que les platicaba, el artículo 4 constitucional, donde se empieza a hablar del derecho a la cultura y un poco que se reconoce lo que ya estaba consagrado en la declaración de los DESCA, ¿no? Que es de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Siguiente. Y que llegó a esto, ¿no? Como que es el siguiente momento de la discusión. Una Secretaría de Cultura y una Ley General de Derechos Culturales que, así el artículo número 1 dice que es de observancia general para todos los estados y gobiernos mexicanos. Por lo cual, muchos gobiernos locales están intentando como reconfigurarse en función de lo que esta nueva normatividad dice. Y pues eso es como que todo un reto. Siguiente. Algunos van más acelerados que otros, etcétera, ¿no? Un poco como en términos, imagínense lo de instituciones, pues en términos de programa también ha sido como muy pocos criterios que permitan saber cómo hemos evolucionado en términos programáticos, ¿no? La política pública. Los programas aparecen hasta el 94 y han cambiado como que con cada presidente de la República, ¿no? Actualmente el último programa es el de Andrés Manuel López Obrador, que se llama El Poder de la Cultura. Ahí hay un nuevo programa que se llama Cultura Comunitaria. Siguiente. El reto es que al tener como estos momentos institucionales muy diversos y al estar cambiando las políticas, la programación, etcétera, los trabajos culturales o el trabajo público, la cultura se vuelve como muy atomizado, es decir, no hay criterios muy importantes que la política pública necesita, ¿no? Criterios de rastreabilidad, que es saber cómo vamos evolucionando, ni criterios de trazabilidad que permitan saber cómo han contribuido, por ejemplo, los niveles federales, nacionales, subnacionales, los niveles locales, y otras oficinas que no necesariamente son culturales, pero que contribuyen a la política cultural. Siguiente. Y acá encontré una cosa interesante que se los comparto como un truco para decirle al alcalde de qué van las políticas culturales, porque a veces eso es un reto, ¿no? A mí me sirvió muy bien explicárselo así. Le dije, mira, las políticas culturales, cuando estamos hablando de eso, y como que me sirvió muy bien el ejemplo, tiene que ver con esto. Este sendero es la política cultural y el horizonte al que llegamos es ese horizonte de desarrollo que te quieres imaginar. Esta es la sociedad civil, acá está la iniciativa privada, la academia, ciudadanos, organizaciones. Y cada uno de nuestros pasos contribuye a marchar por la política pública hacia ese horizonte de desarrollo. Y le quedó muy claro, entonces desde ahí no lo suelto, ¿no? A la hora de hacer una consultoría, como dato de color. Siguiente. ¿Cuál es el caso de San Luis Potosí como que con este antecedente? Siguiente. Primero que nada, pues no había institución cultural ni política cultural, cero trazabilidad y cero rastreabilidad. ¿A qué nivel? La institución cultural o la oficina encargada de cultura estaba supeditada a la oficina de turismo y esto era como, aparte como reafirmando esto, ¿no? De que la política del turismo cultural era la que se permeaba en el país, entonces teníamos que partir desde ahí, definitivamente desde cero. Y a la hora de reconfigurar la intención de crear una nueva dirección de cultura, pero que ya operara no nada más en atención al paradigma anterior, sino en clave de derechos culturales, tuvimos que como que detectar algunas cosas. Siguiente. Y lo primero que identificamos fue esto, ¿no? Documentos así gloriosos que hablaban sobre, o sea, verdaderamente brutales, ¿no? Que lapidaban un poco el trabajo de la Dirección de Cultura. Decían que la Dirección de Turismo la absorbía y que todas las actividades iban a quedar subordinadas al turismo, ¿no? En materia de erogación presupuestal, la actuación pública, y así lo decía, ¿no? Expresamente, debía estar exclusivamente en materia de programación de eventos de animación de alto impacto. Entonces eso, por ejemplo, generó el año 2016 una serie de festivales que, o sea, ya no sabíamos a qué más artistas invitar. Bueno, yo no fui parte como de ese proceso, pero me han platicado que era festival tras festival tras festival con el ánimo de elevar los indicadores del turismo, ¿no? En la ciudad. Y finalmente, en la normatividad te encontrabas enunciamientos como esto, ¿no? Que eran hasta difíciles de leer. Coordinar actividades con las áreas de deporte para más eventos, ¿no? Siguiente. Entonces, padecíamos como de la eventitis y aparte la eventitis estaba normada, entonces imagínense. ¿Cuál fue la nueva apuesta a la hora de construir la dirección?
pues nada, subirnos a este paradigma nuevo, ¿no? A esta gran discusión de los derechos culturales, pero agregándole como un apellido, la democracia cultural. Siguiente. Hasta aquí comenzó como un proceso de diseño. No sabíamos exactamente cómo nos iba a reconfigurar en lo local. Entonces hipotetizamos más o menos hacia dónde queríamos llegar. Cómo nos transformaba la nueva visión, ¿no? Como que bien rápido. Primero sabíamos que si nos subíamos a este paradigma, la cultura comenzaría a interpretarse como un derecho humano. El enfoque iría entonces como hacia las prioridades y a esas comunidades que de hecho han sido históricamente invisibilizadas de sus derechos culturales. La institución cultural iba a quedar blindada, ¿no? Ya no iba a ser como el encargado de cultura, ya no se tenía que sentar con la directora de turismo, sino que ya iban a subir a los asuntos del alcalde, ¿no? De la alcaldía. Las artes, que eran el principal detonador de la agenda de animación cultural, iban a dejar de ser el centro para pasar a ser un componente más del desarrollo cultural. La cultura iba a dejarse de impulsar como proyecto, debería dejarse de impulsarse como producto para fortalecerse como proceso. También sabíamos que tenía que cambiar un poco el paradigma de la gobernanza, ¿no? Ir de la disciplinariedad artística, porque antes como que los criterios de gobernanza era un músico, un cineasta, un artista de las letras, un bla, 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 a empezar a incorporar más bien criterios de alguien de la comunidad LGBT, alguien de los pueblos originarios, un migrante, una mujer, bla, 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 bla. Entonces identificábamos también, ¿no? Una de las tareas era identificar el rol de la cultura como pilar del desarrollo y por lo tanto saber que contribuía a lo económico, a lo social, a lo medioambiental. Definitivamente dejar de competirle a las agendas culturales de las organizaciones, ¿no? Bajar la carga de imposición de la agenda cultural para que más bien fortaleciéramos la agenda cultural de las organizaciones. Y finalmente, un trabajo en el que todavía estábamos allí, más bien en todos estamos intentando reconfigurarnos, este esfuerzo empezó apenas en 2018. Cambiar también la medición de los indicadores, ¿no? Porque los indicadores estaban en términos de cantidad de boletos, cantidad de personas que se dieron cita y la evidencia era una fotografía. Entonces, ¿de qué manera más bien podemos reconfigurar la medición a un proceso cualitativo para saber, por ejemplo, cómo la cultura está transformando vidas, nociones, etcétera? Siguiente. Y el primer paso, entonces, para abordar esta hipótesis fueron dos cosas. Primero, la dirección, y hoy así seguimos, nos tuvimos que declarar en beta permanente, que es un poco como el discurso tomado desde el open source o desde la innovación, y precisamente por ahí como el área que me toca. Y cuando hablábamos de beta permanente, nos referíamos a que siempre teníamos que estar reinventándonos, ¿no? En algún momento no había coordinación de innovación, sino había como coordinación de desarrollo, bla, bla, bla. No sabíamos también de qué manera, al principio, íbamos a abordar el trabajo hacia con los artistas y tuvimos que como que reinventarnos mucho. Entonces lo primero, y fue así como un anuncio público, era que la dirección iba a estar en beta, o sea, nunca cerrada y siempre como en código abierto. Siguiente. Y que íbamos a pensar también en clave de diseñar, de siempre estar diseñando, otra vez como que tomando el discurso de la cultura del prototipado. Y cuando hablábamos de diseñar, siguiente, este modelo nos sirvió mucho, ¿no? Saber que estábamos aquí y que teníamos que o seguir una tendencia, que era esta de la animación cultural en clave de turismo, bla, bla, o generar las condiciones para ir como a un futuro en materia de desarrollo cultural que quisiéramos. Siguiente. Aquí estaba, ¿no? Como que esta era la tendencia, sabíamos que hacia acá era seguir como que con esta onda del turismo cultural o generarle una nueva apuesta al desarrollo cultural local. Siguiente. Esa apuesta, en un primer momento, ya lo que sabíamos era que lo queríamos garantizar de manera democrática y en clave de gobernanza, pero faltaba consultar, ¿no? Y faltaba empezar a abrir el diálogo, y un diálogo permanente y sustantivo y vinculante a lo que queríamos hacer. Entonces, al principio, por lo menos lo que nos quedó claro es que íbamos a tener como política cultural, programación, agenda programática, nuevos indicadores y un paquete presupuestal. Siguiente. Y nació este ejercicio, que es lo que estamos proponiendo Agenda 21. Es la Mesa Intersectorial y de Diseño para la Gobernanza Cultural. ¿Qué es? Siguiente.
es un órgano colegiado, representativo, técnico, consultivo, honorario y temporal. ¿Por qué es temporal? Porque será legítimo hasta el momento en que haya un reglamento de cultura, que es como un paso que sigue, ¿no? Imagínense, primero nos separamos de turismo, lo que sigue es constituirlo de manera como muy orgánica en la normatividad, bla, bla, bla. Pero hoy sabemos que es colegiado, representativo, técnico, consultivo, honorario y posteriormente se transformará como un consejo de cultura para que sea permanente. Ahorita por lo pronto es temporal. Se entiende como un instrumento que auxilia la política cultural en materia de gobernanza y participación social en la cultura que desempeñamos desde acá, ¿no? Desde la dirección. Siguiente. Y de cariño le empezamos a decir la MID, ¿no? La Mesa Intersectorial y de Diseño. Entonces ya entre los mismos consejeros le hemos empezado a llamar la MID. Es una mesa, ¿por qué? Porque tiene sillas de representación. Es un espacio al que acuden a integrar el diálogo las personas, ¿no? Es un espacio serio y animoso. Reúne voluntades y aglutina a las personas para dialogar, reflexionar, intercambiar y consensuar. Intentamos que sea lo menos gubernamentalista posible, ¿no? Precisamente partiendo de que los que estamos ahí, los que nos damos cita allí, somos agentes culturales. Siguiente. Es intersectorial porque incorpora a varios sectores en torno al diálogo. La iniciativa privada, el gobierno, la academia, la sociedad civil organizada y a la comunidad artística. Siguiente. Es de diseño porque las metodologías de desahogo de una sesión no son como muy, sí, a favor, ¿no? O sea, nos paramos, hacemos ejercicios de design thinking, estamos examinando continuamente, siempre preparamos un ejercicio en el que todos nos paramos a colaborar, ¿no? Es ingenioso, imaginativo. Las sesiones son como en clave de taller de diseño. Siguiente. Y es de gobernanza porque vemos en esta la garantía de la participación social, ¿no? La siguiente. Y sabemos que llegará a su fin una vez que logremos crear el reglamento de cultura de la ciudad, ¿no? Y en mismo en el que quedará ya asentado, no una mesa de diseño, sino un consejo de cultura. Siguiente. Un poco cómo fueron los criterios, ¿no? Utilizamos primero, como en focus groups, trabajo de matrices de interesados, se hicieron un mapeo como de los actores y agentes culturales de la ciudad, y posteriormente como un ejercicio de lotería cívica, que es un ejercicio que aprendimos de Canadá, en el cual aleatoriamente, pero con mucha representatividad, se eligen personas que pueden formar parte, ¿no? Ahorita vamos a ver quiénes, por ejemplo, forman parte. Imaginamos el modelo, hicimos el llamado y lo instalamos. Siguiente. ¿Y qué fue el primer trabajo de la MID? Y aquí ya vamos como a la parte de la página web, bien velozmente. ¿Qué construimos, no? ¿Cuál fue como la primera acción a la que vinculamos a este equipo? ¿Podemos irnos hacia arriba? Organizamos una serie de diálogos culturales para definir nuestra política pública. Estos diálogos fueron bajo dos criterios, focus groups y participación ampliada. Si le damos aquí en el borrador, porfa. Y bien rápido hacia abajo. Este es como el documento. De hecho, como que si quieren checar todas las herramientas, están en una landing page. Ahorita se las paso. Este es como el documento que se expidió en diciembre. Nuestro trabajo en materia de la construcción de la política cultural en San Luis Potosí tiene dos sentidos: derechos culturales, democracia cultural, equidad territorial y fomento de la creatividad. Estas son nuestras líneas aceleradoras, o sea, lo que tiene que pasar primero, nuestro objetivo, las personas que se dieron cita, las propuestas que recibimos y que luego se convirtieron en 320 porque tuvimos un periodo de retroalimentación. Siguiente. Todas estas son como fotografías del proceso y aquí están como las líneas. En total, las 276 propuestas, que luego se convirtieron en 320, lograron articularse en 26 líneas estratégicas en torno a estos sentidos, ¿no? Democracia cultural, derechos culturales, equidad territorial y fomento de la creatividad. En materia de derechos culturales está nuestra línea en favor de la cultura comunitaria, en nuestra línea de acción, y un poco más hacia abajo, en materia de equidad territorial, más hacia abajo.
Están nuestras líneas en torno al espacio público, la infraestructura comunitaria, un modelo metropolitano de cultura, que esto fue bien interesante, ¿no? Que haya salido desde la ciudadanía pensarnos como metrópolis, y se empezaron como a imaginar responsabilidades. ¿Qué hace la capital? ¿Qué hace el municipio de al lado? ¿Qué hace el municipio del otro lado? Etcétera. Planeación territorial y desarrollo urbano. Y podemos ir a, estas son como nuestras líneas de trabajo. Todas estas se validaron por parte de la MID. ¿Le podemos dar aquí, donde dice matriz de transversalidad? ¿Qué hicimos? Generamos este instrumento virtual, ¿no? Primero, transversalizamos cada una de estas 26 líneas. ¿En qué criterios? En cómo se iban a enunciar los ejes del gobierno en el plan de desarrollo municipal. Íbamos a tener 4. Municipio con buen gobierno, municipio habitable y con bienestar, municipio próspero y con oportunidades, y municipio seguro con justicia y en paz. Este era como el signature, ¿no?, de la administración. Pero los transversalizamos según suelen transversalizarse las políticas en materia de derechos humanos y género, gobernanza, sustentabilidad y paz. Y si le damos como hacia allá, aquí están, por ejemplo, las áreas instrumentales, ¿no? Es decir, quién era como el área encargada, quién coadyuva, en qué eje del plan estatal, porque nosotros somos como gobierno capitalino, a qué eje del plan estatal respondía nuestra estrategia, a qué objetivo del desarrollo sostenible respondía. En México hay una forma de caracterizar los ODS a través de una guía que dio el gobierno federal, que les llama así, ¿no? Se caracteriza como 5 o 6 ejes por cada uno de estos campos. Mexicanos Unidos por la Igualdad, y tienen como ciertos nombres. ¿A qué eje de los ODS respondía y a qué objetivo de la Agenda 21 respondía? Y ya si nos vamos hacia la derecha, aquí vemos como el proceso por el que pasaron, ¿no?, los que componen la mesa. Algunos validaban, otros dejaban como comentarios. Siguiente, digo más hacia allá, perdón. Y aquí están como todos los procesos de validación. Así en cada uno de los ejes, ¿no? ¿Quiénes lo integran? Si le damos en esta pestaña de aquí, que aquí dice integrantes. Ahora sí, ¿quiénes forman parte? El secretariado técnico, del cual yo soy actas de acuerdos, la directora de cultura, personas de la sociedad civil, somos los que integramos el secretariado técnico, personas del sector público, poder ejecutivo, poder legislativo, está desde la diputada hasta el regidor. De la academia, se buscaron facultades en materia de arte, ciencias sociales, investigación, enfoque económico, más hacia abajo. Del tercer sector o de la sociedad civil organizada, expertos y organizaciones de la sociedad civil en materia de derechos humanos, paz, territorio y ciudad, educación y formación de competencias, juventudes, género e igualdad sustantiva, identidad, expresión de género y sexualidad, pueblos originarios, patrimonio y memoria, innovación y cultura digital e interseccionalidad. Está bien interesante porque tenemos como a 2 personas trans en la mesa, está como muy diverso y permea sobre todo como que la equidad de género, ¿no? O es algo que procuramos. De la iniciativa empresarial, son estos las sillas que se integran, y finalmente de la comunidad artística, ¿no? Voceros de la comunidad artística. Pum, pum. Cerramos. Creadores emergentes y con trayectoria. Bien, ¿podemos ir acá otra vez? ¿Vale? Son 33 y un poco que lo que ya anunciamos es el compromiso de incorporar 2 sillas más en materia de cultura comunitaria tras el proceso que se viene. Luego, nada más para su conocimiento, un poco que aquí están como quienes integraron la mesa, entrar al informe, porque ¿le puedes dar clic, por favor? Recibirlas, la información de los que se dieron cita y convertirlas en política pública, ese fue un trabajo académico muy serio que se realizó a través de construcción participativa, un informe de investigación cualitativa. Y de aquí para abajo, este sí es un documento bien extenso que dice de qué manera trabajamos un instrumento que utilizó etnografía, teoría fundamentada y materialismo cultural para crear como que todas las 26 líneas estratégicas. Por ejemplo, si te vas hasta abajo, el documento está en código abierto, está licenciado en Creative Commons, entonces todo el mundo lo puede ver. Sí. Lo pueden ver en, ahorita les digo, es bit.ly, es de estos links de bit.ly, diagonal, yo retroalimento. Esa es la landing page del proceso de retroalimentación. Hacia abajo. Sí, cómo no.
Miren, todas esas, 1, 2, 3, 4, 5, son las opiniones puntuales que se recibieron de las personas. Luego como que la comparativa académica y finalmente cómo quedaron las líneas de trabajo. Ahorita se los paso bien puntual. Esas son las nuevas líneas, ¿no? Como las estrategias que se construyeron. Por acá otra vez. Acá abrimos periodo a esta otra página de acá, a la landing page. Y aquí en este portal, te les digo cómo se llama, hacia abajo. O sea, como, la guía que le recomendábamos a las personas para que participaran, retroalimentaran, un poco más abajo. Como que vieran cómo estábamos transversalizando el ejercicio, etc. Y para concluir, regresamos aquí al PDF. Ese fue el primer trabajo como de la MIT, ¿no? Y hacia abajo. Fue como que un llamado un poco de arriba hacia abajo y ellos ayudándonos como que de abajo hacia arriba. Siempre pensando que las tensiones las iba a ver. La MIT ha pasado por procesos de mucha contundencia en las mesas, mucha efervescencia de repente, pero también procesos muy gratificantes. Nos dimos cuenta que como que estar en medio, construir en medio, es un punto de negociación muy bueno. Si discutimos aquí, como agentes de gobierno, agentes que están más bien en la base, las conclusiones son necesariamente vinculantes, si se hace como bien, ¿no? Y siguiente. Un poco como que así ha sido el proceso, no crean que ha sido como acá, ¿no? O sea, hubo mucho escepticismo. Imagínense una comunidad de agentes y organizaciones culturales que siempre ha sido invisibilizada, siempre, toda la vida. De repente decir, ¿qué onda, Kyle? Quiero participar contigo. No era como bien recibido. Nos lo llegaron a preguntar, aquí hay gato encerrado, ¿no? ¿Cuál es el truco? ¿No? Entonces sí era como estar, provocar, a participar de coyunturas, empezar a generar alianzas con cada uno de los actores y nos dimos cuenta que el punto de sostenimiento de hecho no es que estén todos a tu favor, ¿no? El punto de sostenimiento es siempre estar como en una crítica constructiva. Siguiente. Y volverlo vinculante, y aquí también como que un llamado, en algún momento cuando dejamos el capítulo para que los regidores, se salió un poco como del control de la sociedad civil y de la dirección, cuando los regidores empezaron a hacer como la aprobación del plan, perdimos, ¿no? Un poco como que el control de que nuestra política quedara tal cual la sociedad lo había dicho. Entonces acá tuvimos que estar como que tejiendo de a poco, diciendo a los regidores que no nos soltaran, pidiéndoles son como los concejales, pidiéndoles son como los que acompañan al alcalde también, ¿no? En las elecciones, que integran las planillas o algo así. Pidiéndoles que no nos soltaran, pidiéndoles que aprobaran tal cual la sociedad civil lo había dicho, ¿no? Que tejiendo estas otras alianzas con otros directores de áreas que nos pudieran ayudar. Y si bien no hay una fórmula, quisimos como que imaginar la mejor manera de saber de qué manera podemos siempre estos ejercicios volverlos vinculantes, cómo podemos apremiarlo. Y encontramos una fórmula, o bueno, por lo menos una fórmula que nos inspiró. Siguiente. Es una fórmula que, de hecho, la desarrollaron aquí en Argentina, los de la Academia de Innovación Política. Es una fórmula del gobierno abierto, ¿no? Que el gobierno abierto es igual a la transparencia, más la participación, más la colaboración al cuadrado, es decir, no dejar un buzón de quejas, ¿no? Sino realmente generar participación y colaboración entre las tecnologías sociales por la voluntad política. Está bien chida. Siguiente. ¿Cómo lo aterrizamos? Aquí están los sentidos. Ya, siguiente y siguiente y siguiente. Siguiente y siguiente. Y pues nada, creo que sí, con esto pudiera cerrar. Uno más y ya cerramos. Esto es un poco como que lo que sigue, ¿no? La adhesión, lanzamos partnership con la UNESCO para hablar sobre, es como un programa de concientización, comunicación y difusión de qué son los derechos culturales y cómo debemos construirlos. Y arrancamos con el programa de cultura comunitaria en San Luis Potosí, nuestro territorio de paz, ¿no? Y ahora sí, listo. Gracias. Bueno, impresionante la experiencia, felicitaciones. Vamos a llamar ahora a Lucía Mantilla, subgerente de promoción cultural y ciudadanía de la Municipalidad de Lima, Perú.
hay que... Después, sí, después las presentaciones van a estar para compartir con todos los gobiernos locales participantes y nuestros representantes institucionales. ¿Ahí está listo o no? Hacemos... ¿Alguno de Córdoba o Montevideo tienen que hacer presentación visual? ¿Ustedes también? ¿Ya lo dejaron? Ok. ¿El de Córdoba está listo? Bueno, esperamos entonces a que se acomode ahí Lima y dale. Sí, rápidamente. Ahí está. ¿Está por ahí? Esto le están poniendo. Bueno, hola. Yo soy Lucía Mantilla de la Municipalidad de Lima. En realidad contarles, porque hay que partir siempre de la sinceridad, que yo he asumido el cargo hace un mes como subgerente de una, valga la redundancia, subgerencia que tiene entre sus 4 funciones principales coordinar el programa de cultura viva comunitaria. Si bien yo antes también trabajé en puntos de cultura en el ministerio, digamos que estoy entrando en un proceso particular porque es el inicio de una gestión municipal, ¿no? Este año entró un nuevo alcalde a Lima y eso pues implica todo un reacomodo entre lo que hizo la gestión anterior y la proyección de la nueva gestión, y eso también es bien interesante. Como el compañero que se presentó antes hizo como o trajiste, ¿no? A colisión un poco el desarrollo de la política cultural, me parece interesante también comentar un poco eso en el caso de Perú. No sé si algunos saben, pero en el año 2009 en Perú sucede un conflicto socioambiental que se llama el Baguazo, donde mueren indígenas amazónicos, Huampis y Aguajún, en la parte norte de nuestro país, y también mueren militares. Este conflicto evidencia una serie de aspectos desatendidos en nuestra política cultural como país. Y al año siguiente, bueno, además de una serie de cosas mucho más complejas que no voy a explicar, al año siguiente se crea el Ministerio de Cultura. Antes de eso nosotros teníamos más bien un Instituto Nacional de Cultura con una visión desde las artes mucho más desde las producciones, las expresiones materiales o las disciplinas artísticas más clásicas, y no desde de repente esta comprensión más de ciudadanía o de identidades étnicas, ¿no? Entonces en 2010 se crea el ministerio y en 2011 se crea el programa Puntos de Cultura en el ministerio. Un año después, ese mismo año entra una nueva gestión a Lima y en 2013 se crea por primera vez la Gerencia de Cultura, porque antes, como de pronto pasa en otros países, la Gerencia de Cultura en realidad era una subgerencia dentro de la cultura de deporte, educación, etcétera, etcétera, y cultura, ¿no? Y al año siguiente, en 2013, es que se crea la Gerencia de Cultura y el programa de Cultura Viva Comunitaria. ¿Puedes poner la siguiente? Entonces, esos años, entre el 2009 y 2013, fueron de bastante crecimiento de la política cultural en nuestro país a nivel nacional y a nivel metropolitano, ¿no? Y de hecho sentaron precedentes que hasta hoy continúan. Entonces esa fue un poco la historia, y de hecho este programa nace de una propuesta que fue consensuada no solo desde el gobierno local, sino recogiendo, armando un grupo de trabajo con representantes de organizaciones de cultura viva comunitaria de las 4 de las Limas, ¿no? Entonces, finalmente el 14 de marzo del 2013 se publica esta ordenanza, la 1673, que crea la política pública y específicamente el programa de cultura viva comunitaria. Y los requisitos para inscripción, ¿no? Siguiente. Y este ha sido un poco el desarrollo del programa. Una de las cosas que me parece súper importante decir es que es un programa que ha sobrevivido 3 gestiones municipales de partidos políticos completamente diferentes entre sí. Y de hecho, hasta cierto punto, podría yo decir incluso que entre el que lo creó y el que lo continuó, rivales.
¿cierto? Bastante rivales, con detalles que no voy a decir, pero bastante complejos en la historia de nuestra política. Y entonces se crea en el 2013 con un presupuesto increíblemente grande que nunca se volvió a repetir, de 4 millones. En 2014 se hace este primer concurso anual de proyectos, que es este incentivo, estímulos a proyectos con los grupos, y ahí se acabó esa gestión y en el 2015 pasa una nueva gestión. De hecho, en esta nueva gestión hubieron muchos cuestionamientos si el programa iba a sobrevivir o iba a morir, y en 2015 la gestión decide paralizar el programa, señalando que se iba a reformular, pensar, considerar, etcétera, y de hecho creemos que una buena noticia es que se continúa. Y el 2017 se retoma una segunda edición del concurso y el 2018 una tercera edición del concurso, ¿no? Bueno, los presupuestos han oscilado en esos montos y el presupuesto que nosotros tenemos ahora en 2019 está también en esos valores. No llega a ser por 3.4, ¿no? Más o menos. Algo así, no sé multiplicar, pero ustedes pueden hacer las sumas. Por 3.35 o por 3.4, por ahí. Pero de hecho esto no es... ahora, una cosa interesante es que la ordenanza establece un monto que debería tener el programa para poder cumplir todas las demandas que la ordenanza nos exige, ¿no? Que es el cuádruple de esto, o sea, que se parece a lo que se asignó al inicio, en el primer año de gestión, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en nuestro municipio acabamos de solicitar una nota modificatoria de presupuesto, argumentando que para poder cumplir con la ordenanza necesitamos una ampliación presupuestal, pero bueno, todavía no sabemos qué es lo que vaya a pasar. De hecho, ya nos han dado una primera negativa, pero nos han pedido justificar una vez más y ahí estamos. Y de hecho, como lo comentaba una compañera en el grupo de trabajo que tuvimos, ya también corresponde a los grupos que si se agotan las posibilidades internas dentro de la gestión municipal, ellos demanden ante los órganos competentes que pueden exceder la gestión metropolitana el cumplimiento de la ordenanza, ¿no? A nivel presupuestal. Porque los objetivos se buscan igual cumplir a pesar de los recortes, pero la ordenanza establece unas cifras que no se han venido dando tal cual, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, de hecho es menos, 440.009 soles para este año, o sea, hemos bajado, ¿no? Cada vez menos, sí. Entonces, un poco que cuando nosotros hemos recibido la gestión también surgió la posibilidad de parar un poco el programa, pero porque lo real, bueno, y lo comparto con... Me imagino que también tendrán muchas experiencias que contar los otros gobiernos locales de estos periodos de transición que a veces no son lo más ordenados posibles y nos dejan pasivos a veces o nos dejan desorganizaciones que al continuar un programa podrían más bien ponernos en riesgo porque no hay suficiente claridad, ¿no? Pero decidimos poner el acelerador y continuar con el programa y de hecho ya lanzamos el cuarto concurso para financiar proyectos de los grupos de cultura viva comunitaria y de hecho creo que esta semana termina la recepción de propuestas y estamos continuando, no queremos parar. Y además queremos ver que ejecutamos hasta el último sol para ver que siga creciendo la solicitud presupuestal en años siguientes. Y algunas de las cosas que nos parecen como muy importantes de reflexionar de ahora a cara a los 4 años que nos quedan como gestión municipal, son las siguientes, ¿no? Por un lado, que hemos visto que, y eso creo que está en una diapositiva que sigue, bueno, está en la siguiente, creo. Una más, por favor, voy a volver. Ya. Nosotros contamos ahorita con 52 grupos de cultura viva comunitaria en una Lima metropolitana que tiene 43 distritos. O sea, es nada, ¿no? Cabe resaltar que hubo algo que es importante decir, que muchos grupos en la gestión anterior, que se pensaba que era una gestión que iba a anular el programa y que tenía muchos cuestionamientos, decidieron alejarse y ahí también bajaron las inscripciones, casi no hubieron nuevos inscritos, ¿no? Entonces, uno de los compromisos que tiene esta gestión, que tengo yo particularmente, es que se amplíe la cantidad de inscritos en la base, porque también debe ampliarse la cantidad de beneficiarios del programa. Ahorita nuestro concurso tiene 16 ganadores. 16 ganadores para 52 es... O sea, en buena hora muchos ganan, pero en realidad debería ser entre más personas que estén postulando, ¿no? Porque además también, si no, la idea de que es un estímulo, que es algo que potencia la labor, pero que no necesariamente va a ser permanente, se desvirtúa también, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que son como desafíos.
ampliarnos y ampliarnos también a grupos diferentes, ¿no? Por ejemplo, actualmente en la base de datos que tenemos, de los grupos que son reconocidos, no existe una gran cantidad de grupos cuyo sello sea la identidad étnica, por ejemplo, ¿no? No necesariamente hay agrupados o reconocidos en la base de datos grupos cuyo principal motor sea el reconocimiento de su identidad afroperuana o indígena amazónica, siendo Lima la ciudad que contiene una altísima población indígena, de hecho, con el último censo que tuvimos en el país, ¿no? O existen muchas agrupaciones, por ejemplo, que trabajan en comunidades y que están asociadas alrededor de universidades que tampoco son parte de la base, ¿no? Entonces está existiendo una diversidad de grupos a los que todavía no hemos llegado, ¿no? Y creemos que es importante alcanzar. Igual esto, por ejemplo, supone un giro adicional en la visión metropolitana también, porque así como les decía, antes el Ministerio de Cultura no veía temas étnicos, no veía pueblos indígenas, no veía, al menos no con esa claridad que lo hace ahora. También es un giro no solo para nuestro programa, sino para la municipalidad en general, ¿no? Ver que también tiene que atender ese tipo de poblaciones desde ese enfoque, ¿no? O lo que decía, por ejemplo, alguno de los compañeros más temprano, ¿no? Grupos que a través de las artes, ¿no? Enarbolan los derechos de los colectivos LGTBIQ, ¿no? Tampoco es que hayamos hecho un trabajo por llegar a estos grupos de manera más precisa, más directa, ¿no? Y esos son uno de los desafíos. Y eso es lo otro, ¿no? Son nuevamente 19 distritos de 43, ¿no? Ahora, si volvamos a la diapositiva anterior para contar un poco la línea de trabajo que se está siguiendo este año, que viene en realidad un poco nuevamente a continuidad de la gestión anterior, y ya la idea es reprogramar o plantear algunas cosas nuevas para el año que viene. Tenemos el concurso, que es la actividad como más grande, una caravana de cultura, que son presentaciones artísticas en colegios públicos de Lima, talleres de arte en comunidad, que son los talleres que se pueden realizar en verano o en invierno, y que son ya parte de las actividades permanentes de los grupos y la idea es fortalecer ese trabajo. El Festival de Cultura Viva en Comunidad, ¿no? Que es agrupar a distintos grupos de cultura viva comunitario según la zona de Lima en la que intervienen, para hacer una activación de más grandes dimensiones de lo que se suele hacer y que generen visibilidad entre sus vecinos, ¿no? Porque también pasa mucho que los grupos están en los barrios, pero se les conoce solo como en las manzanas más cercanas donde trabajan, y en otras zonas más céntricas de las Limas no se conoce tanto su trabajo. Entonces la idea es que estos festivales ayuden a movilizar más atención hacia eso, ¿no? El apoyo de iniciativas culturales, que es que los recursos del municipio, desde la consola de audio, las luces, el camión que tenemos, el personal técnico, todo eso está puesto a disposición de los grupos, aunque a la vez también tiene que emparentarse con las otras necesidades que tiene la subgerencia, ¿no? Que de hecho eso también se los puedo contar en un ratito. Y el registro de la base de datos, que es este trabajo que queremos fortalecer este año, ¿no? Otra de las cosas, ¿ya se acabó? Ya. Un ratito. Otra de las cosas interesantes es que, por ejemplo, en este caso el programa está en una subgerencia que a la vez maneja, les decía, otras 3 tareas, ¿no? Entonces, tenemos que ver lo que es el calendario cívico-cultural con festividades como lo son, no sé, el Día de la Canción Criolla, el aniversario de Lima, u otro tipo de actividades que también demandan una serie de equipos, logística, tiempo, etcétera. Y cómo se llama, coorganizaciones de otro tipo, no necesariamente con grupos de cultura viva comunitaria, sino asociaciones más grandes, empresas, etcétera, ¿no? Entonces también es cómo este programa, al menos esa es un poco mi lectura en estas 4 semanas, cómo el programa y estas otras objetivos que tiene la subgerencia comulgan, y no más bien son como bloques que están aislados, porque lo que termina pasando es que no estamos sumando como a un solo objetivo, o no está pasando el hecho de que la concepción de la cultura comunitaria es algo transversal a los distintos objetivos que tiene la comuna en materia de cultura, ¿no? Eso es otra lectura. Siguiente, por favor, y la que sigue. Bueno, esto ya lo habíamos comentado, lo del concurso, que son 16 ganadores, que se distribuyen 200.000 soles, 60.000 dólares, ahí está el cambio. Siguiente. Siguiente. Entonces, un poco lo que les comentaba de las cosas que queremos mejorar este año es el tema de ampliar la base de datos. Otra de las cosas que nos interesa es contar con un reglamento de cultura viva
Ese es un tema muy interesante porque surge, no sé si luego alguno puede comentar si también en sus gobiernos lo hay, que es un reglamento para, que se quiere no tanto para reglamentar la ordenanza, sino el accionar de los grupos como parte de esta red, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque ha pasado o sabemos que en algún momento, por ejemplo, los concursos y los incentivos se dan a condición de que las actividades sean de ingreso libre, ¿no? Que sean gratuitas. Pero hemos tenido conocimiento de que algún grupo ha hecho cobros, bastante bajos, pero ha hecho cobros de actividades que han sido financiadas por el municipio. Entonces, ¿cómo proceder en estos casos? Más allá de una vía penal, que en fin, habría que considerar si debe seguirse, o hay amonestaciones dentro del programa, hay strike 1, strike 2, strike 3, no lo sé, ¿no? Si se debe, un punto muy polémico, por ejemplo, es saber si se debe supeditar el acceso a los beneficios como los concursos o las otras actividades a los grupos por su participación en reuniones o no. Que hay grupos que piensan que sí, pero hay grupos que piensan que no, porque en realidad no se les da la categoría de grupos de cultura viva por ir a reuniones, sino por el trabajo que hacen en sus barrios. Entonces, ¿por qué estaríamos supeditando una cosa a la otra? Es un debate, pero es una de las cosas que se plantean. Y otra de las cosas que nos interesan, bueno, dos de las cosas que me gustaría comentarles para saber también qué opinan ustedes es que sí, lo que ha faltado, ¿no? Y de hecho ya estamos viendo ahí de hacer una alianza con el Ministerio de Cultura porque ellos diseñaron un módulo de capacitación en gestión cultural y nosotros, tomando ese módulo ya diseñado, estamos destinando unos recursos que se nos han habilitado para poder implementarlos este año, porque si todas nuestras acciones son de incentivos o de fondos, estamos dejando de lado la parte de fortalecer la propia asociatividad, gestión de los grupos y las propias vías que ellos tienen para conseguir recursos también de otras fuentes, ¿no? Entonces la idea es fortalecer eso. Y otra de las cosas, ya lo dejo ahí, y ahí en verdad estoy robando una idea que hemos conversado con Carlos hace un rato, más temprano, es que también, y en relación a lo que decía Emiliano, ¿no? Es que muchos, o es una lectura que pasa que en algunos grupos también vemos que de pronto ese sentido de colectividad existe, pero siempre tenemos los mismos interlocutores, que son estos bastiones, ¿no? De los grupos, que son los que han además hecho nacer estos proyectos y los han hecho crecer, y son las figuras y son los interlocutores permanentes con el Estado, ¿no? ¿Cómo hacer para impulsar la generación de nuevos liderazgos, de generaciones más jóvenes, que puedan luego además continuar, pero que también nos permitan asegurar de este fortalecimiento colectivo del que estamos hablando, ¿no? Eso también es bien importante y es un desafío, creo yo, para los gobiernos locales, porque habla nuevamente de estas posibilidades de mejorar la gestión de los grupos, su autogestión, su sostenibilidad, ¿no? Ya, eso. Muchas gracias. Bueno, otra experiencia maravillosa. Vamos a invitar ahora a Diego Pigini, director de Cultura, y a Lucre González. No tiene voz, Lucre. Bueno, director de Cultura Comunitaria de la Municipalidad de Córdoba. Bueno, buenas a todos, a todas de nuevo. Bueno, nos habían pedido que fuéramos breves y creo que estamos un poquito atrasados, así que queríamos acá contarles muy brevemente dos cuestiones. Una tiene que ver con el Consejo Municipal de Cultura Comunitaria de Córdoba y por último el Centro Cultural Comunitario de La Piojera, que es nuestro hijito que acaba de nacer, que nos tiene como con la cabeza ahí, el cuerpo metido. Rápidamente, para dar un contexto de la institucionalidad, nosotros somos Dirección de Cultura Comunitaria, dependiente de la Secretaría de Cultura del municipio desde 2015 y capitalizamos 4 años de su Dirección de Culturas y Descentralización de una gestión anterior. El intendente fue reelecto, entonces bueno, nos permitió tener esa continuidad en la política y bueno, y a partir del proceso que fuimos haciendo como subdirección de Culturas y Descentralización, finalmente en 2015 nos convertimos en una dirección de cultura comunitaria. Tengo entendido que es una de las únicas a escala municipal del país. Bueno, desarrollamos programas muy por arribita, les cuento, como Carnavales Barriales, que es un programa que tiene una ordenanza también construida de manera participativa. Tu RNC, un ciclo de festivales
comunitarios barriales. Estamos el sábado que viene para hacer el número 75. Bueno, el Cultura de Barrio, que es el programa mediante el cual, como punto de cultura, también financiamos proyectos culturales surgidos desde las organizaciones. Vamos por la quinta edición. Bueno, y en ese recorrido nosotros estamos todo el tiempo en contacto, bueno, informal con referentes de organizaciones de todo tipo, ¿no? De centros culturales comunitarios, bibliotecas populares, clubes, radios, y en un momento surgió la necesidad de formalizar un poco esa relación, y así fue que convocamos a referentes bueno, con los que continuamente estábamos en contacto, y creamos de una manera informal el Consejo Municipal de Cultura Comunitaria. Lo presentamos hace tiempo en el marco de un encuentro regional de Punto de Cultura en Córdoba. Y no usamos toda esa planilla que nos explicaste recién. Nosotros fue un poco más intuitivo lo nuestro. Como vos dijiste, para generar este espacio de diálogo, no había antecedentes positivos y no era un gobierno en donde las organizaciones de cultura comunitaria se sintieran reflejados. Entonces, invitarlos a un espacio participativo era, no, ¿a dónde vamos a ir? Entonces fue más pensando en quienes de la sociedad civil tenían una vasta experiencia, porque venían de organizaciones que laburaban, que venían desarrollando en sus comunidades cultura comunitaria, pero aunque no se sentían identificados con el movimiento de cultura comunitaria, pero nosotros sabíamos que lo que hacían tenía que ver. Y les propusimos si se animaban a ser parte. Entonces eran dos condiciones nada más, que fueran parte de organizaciones, no venían en representación de su organización, sino a título personal, y que quisieran trabajar con el gobierno que tenemos en este momento en la ciudad de Córdoba. Con ese espacio armamos el Consejo Municipal de Cultura Comunitaria, que tuvimos distintas etapas. En un primer momento tuvo un funcionamiento de mucho impulso, muy motivado porque era un espacio nuevo, porque toda el área tenía un impulso y un desarrollo bastante interesante, pero después, como todos los espacios participativos que no tienen una tarea concreta, fue decayendo. Hasta que el año pasado, entre los intentos que vinimos haciendo, dijimos, estamos en condiciones de armar un texto de ordenanza de fortalecimiento de cultura comunitaria, y eso fue lo que hizo despegar de nuevo al espacio de debate, y construimos un texto, del cual nosotros estamos bastante orgullosos, para la promoción de una nueva ordenanza de cultura comunitaria que, bueno, acabamos de pasar en Córdoba ciudad, pero en Córdoba provincia también un proceso eleccionario que hace que muchas de las organizaciones que tienen trabajo en el territorio estén muy vinculadas al acto, a las políticas partidarias, entonces hemos tenido un parate. Pero ahora que volvió la normalidad institucional, lo vamos a presentar en Consejo y creemos que tiene amplias posibilidades de que en breve sea ordenanza hecha. Ese texto crea el programa municipal de cultura comunitaria, independientemente de que no sea dirección, digamos, en un futuro, dependiendo de las decisiones de las autoridades nuevas, y también formaliza, bueno, le asigna un presupuesto que tiene que ver con un porcentaje del presupuesto asignado a la Secretaría de Cultura, también retomando la bandera del movimiento, del 10%, digamos, del presupuesto general de cultura. Y bueno, y también ya formaliza el Consejo Municipal, o sea que a partir de la aprobación de esa ordenanza tendremos ya el Consejo formalmente creado. Bueno, eso es brevemente esa cuestión. Y el otro tema que le queríamos contar tiene que ver con el Centro Cultural Comunitario La Piojera. Se lo voy a dejar a la Lucre, que esto si no me va a interrumpir entre dos segundos. Vamos a blanquear acá. Somos el dúo Pimpinela, nos dicen en algunos centros vecinales. Para contextualizar, el Centro Cultural La Piojera era un teatro privado, pero que tenía una vida muy popular en su programación, en el costo de sus entradas y en las reglas de uso adentro del teatro. Realmente la gente hacía, las anécdotas son desde gallinas volando, entrar en caballo, festejar una recibida. Eso funcionó hasta el 2000. El barrio donde está enclavado es Barrio Alberdi. Barrio Alberdi es uno de los barrios motores e históricos de Córdoba, donde desde la reforma universitaria hasta el Cordobazo,
hasta la primer toma de fábrica, todo sucedió en ese barrio. Pero es un barrio que a la vez está muy cerca del centro, entonces el barrio que ha empezado a desarrollarse inmobiliariamente. Como defensa del patrimonio, los vecinos y las organizaciones tenían determinados hitos a defender. Uno fue este teatro. Entonces empezó a defenderse más que nada como un espacio de identidad barrial que había que cuidar, que no había que dejar que se convirtiera en otra cosa, ni en un nuevo edificio, ni en un negocio, ni en una iglesia universal, que era la última propuesta que hubo para el edificio. A partir de la pelea por el edificio, nosotros creemos que se convirtió en un espacio de lucha por la reivindicación de los derechos culturales, porque realmente la red de organizaciones que defendió ese edificio fue tan grande y tan diversa que creo que no hay otra experiencia parecida a esa en una reivindicación específica de derechos culturales. Desde el centro vecinal, el club, biblioteca, espacios culturales, Club Belgrano, que acaba de descender, pero sigue siendo un club muy grande e importante de Córdoba. Además, colectivos artísticos que no pertenecen al lugar de la ciudad, incluso colectivos artísticos de otros espacios, y toda la comunidad artística defendiendo ese espacio. Eso logró un compromiso de los distintos estados de que alguien lo iba a recuperar como espacio público. Después de promesas, idas y vueltas, este municipio, el que está actualmente, lo compra. Pero en un primer momento iba a ser un teatro público, como todos los teatros públicos. Iba a haber programación definida desde la Secretaría de Cultura. Ante la insistencia de las organizaciones de que eso tenía que tener gestión popular, nos ofrecen a nosotros asumir el proceso de ese espacio. Y hace ya, este es el tercer año que estamos en ese proceso que realmente nos modificó la vida desde que lo empezamos. Primero porque en general nosotros articulamos, gestionamos y cogestionamos sobre eventos, sobre espacios, sobre programas, nunca sobre un espacio físico. Y nunca con organizaciones que tenían todas las intenciones de no construir absolutamente nada con este gobierno que estaba ahora de turno, lo que lo hacía bastante más difícil. Así que la verdad que como experiencia era poder generar un espacio que se sostuviera el tiempo, decir, por más que ustedes insistan en echarnos, nos vamos a quedar y lo vamos a lograr, y que se ha abierto oficialmente el 25 de marzo y estamos construyendo como un espacio. En realidad el nombre que se definió por espacio colectivo es Espacio de Cogestión y Participación Comunitaria, Centro Cultural La Piojera. Por ahí tiene más nombres que metros cuadrados el lugar, pero creemos que tiene que ver con la posibilidad, o sea, los deseos de toda una comunidad de encontrar un lugar de participación real y la posibilidad real, y por lo menos en la ciudad de Córdoba, la única que hay, de un espacio de toma de decisiones conjunta entre el municipio y las organizaciones sociales. Creemos que hasta ahora es la única experiencia y que lo más lindo que nos ha pasado es que nosotros pensamos que para lograr que ese lugar tuviera una vida permanente íbamos a tener que remarla mucho. Dicho en criollo, íbamos a tener que inventar cosas para que motivar, para que fueran, y la verdad que todo lo que se hace ahí se llena. Todas las propuestas. Bueno, en realidad podría... Sí, no, decir que el espacio está integrado por 22 organizaciones más uno, siempre decimos 22 más uno, 22 organizaciones más el municipio, donde están los centros vecinales de la zona, el Club Belgrano, escuelas, centros culturales independientes, grupos artísticos. Y bueno, y la modificación, nos sentimos muy cerca de esa línea ahí toda fracturada que hiciste el proceso, que arranca en la desconfianza sobre todo, ¿no? Que se sostiene en desconfianza, se sostiene, y por momentos recién se empieza a acercar a la posibilidad de construir. No viene a cuento, tuvimos 2 años de diálogo, porque también el proceso fue un poco lento. Y bueno, se empezó a intensificar a partir de la segunda mitad del año pasado y mucho a principios de este año, cuando ya teníamos la fecha de inauguración y nos pusimos a pensar el festival. ¿Te pasamos el video? Y para decir que la confianza, obviamente, como esto no estoy diciendo nada nuevo, se empezó a generar una vez que empezamos a trabajar y empezamos a compartir el esfuerzo de sostener el espacio, ¿no? Tenemos una comisión de programación, una comisión de comunicación, una vinculación con la comunidad, y la verdad es que el cambio que hice Lucre, yo de enero esta parte, a mí me cambió la cabeza en un montón de cosas que pensé que no íbamos a
que no estábamos capacitados para ceder como municipalidad, ¿no? Porque acá el aprendizaje más grande de todas las instituciones es el nuestro, el del municipio. Pero bueno, hasta ahora los resultados son buenísimos, están todos los referentes de las organizaciones ahí presentando las actividades, ayudando, yendo, viniendo, proponiendo. Tenemos una cantidad de actividades que ni nos hubiéramos imaginado y todas con un montón de público. Así bueno, así rápido y con toda la emoción que nos genera, sentir que bueno, eso que por ahí veníamos pensando y aplicando en chiquitito, funcionó cuando hacemos una apertura real y honesta a la participación, y la participación es efectiva, ahí se genera la pertenencia y esto del empoderamiento que veíamos en las personas, como hay como hasta otro nivel ahí como de importancia, ¿no? De ser parte de ese proceso que para nuestra ciudad es histórico. Está toda la ciudad hablando de La Piojera en estos últimos meses. Así tenemos 2 videitos muy cortitos que en realidad el primero muestra un poquito el edificio que estaba casi terminándose, invita al festival de cierre y después al festival de apertura. Sí, bueno, es un resumen. Bueno, muy bueno, muchísimas gracias. Vamos a dar paso ahora a Alba Antúnez, directora del programa Esquinas. No tenemos tiempo, ¿no? Perdón, ¿no? Pero es poquitísimo el tiempo que tenemos ahora. Los compañeros de Córdoba me dan pie para empezar lo que voy a compartir con ustedes, que es cómo funciona un centro cultural de la ciudad de Montevideo. En una instancia anterior de la Mesa de Ciudades contamos cómo era la política de respaldo a la cultura comunitaria del programa Esquinas de la Cultura, que es algo como más global de la institución. Esto es una experiencia concreta. Es un centro cultural que está en la periferia de la ciudad de Montevideo. La ciudad de Montevideo, para quienes no conocen, es la capital del Uruguay. Tiene 1,5 millones de habitantes, que es la mitad de la población del país. Y si bien desde el punto de vista de sus indicadores, hoy estamos en un 8% de pobreza, en un 0,1% de indigencia, es decir, son muy bajos en relación a otros países, mantenemos brechas de desigualdad muy importantes con núcleos muy difíciles de integrar a la sociedad. Entonces, este centro cultural está ubicado en una zona que se llama la Cuenca de Casaballe, que es una zona donde ya comienza el Montevideo rural, es como el fin de la ciudad y tiene como una parte de rural, y que tiene una historia. La Cuenca de Casaballe en sí misma es una zona que concentra los más bajos índices de desarrollo humano integral. Tiene en concreto el lugar donde se enclava Sacude, que es una parte dentro de la Cuenca de Casaballe, tiene una historia larga, desde la década del 40. Me voy a centrar un poquito en esto porque eso explica la experiencia del hoy desde nuestro punto de vista. En la década del 40 lo que se construyó ahí fue un grupo de casas que tenían que ver con la cercanía con lugares de trabajo. Eso era muy lejos de la centralidad de Montevideo. Entonces, en ese lugar se suponía que iban a vivir determinadas personas que en aquel momento tenían que ver con la Intendencia de Montevideo, que estaba muy lejos, pero terminó siendo en realidad la residencia de trabajadores y obreros de grupos fabriles que trabajaban con la lana de esa zona. Es decir, que era un núcleo de gente con una construcción que hizo el Estado de casas bonitas, lindas desde el punto de vista de su construcción, digamos, no como algunos grupos de viviendas que se hicieron después para realojar gente en otras décadas, sino de muy buena construcción, de muy buena calidad, pero muy alejadas de la centralidad, sí muy cerca de ese lugar de trabajo.
Pasaba un ómnibus cada 2 horas, creo que era una sola línea, es decir, que la vida de la comunidad ocurría toda ahí. Iban a su lugar de trabajo, que era muy cercano, o volvían, y después la vida social ocurría toda ahí. Ahí ellos empezaron a gestionar una pequeña policlínica barrial con una atención mínima y elemental, pero entonces si tenían algo más serio había que venir al centro de Montevideo, pero solo si había algo más serio. Tenían una especie de salón comunal donde se hacía todo, desde las reuniones de vecinos hasta los festejos de casamiento, los velatorios, porque en aquella época no había previsiones no previsionales como hay ahora, si los velatorios se hacían en los lugares, bueno, los velatorios se hacían ahí, los casamientos, los bautismos, todo lo que ocurría en ese centro cultural. Tenían una pantalla, se pasaba cine, un pequeño teatrillo, donde habría obras de teatro del propio barrio, es decir, toda la vida ocurría en ese lugar. Solo excepcionalmente se iba a la ciudad, digamos, ¿no? Eso lo que hizo fue que eso se desarrollara realmente como comunidad, realmente con valores comunitarios, realmente teniendo claro lo que es el bien común, realmente teniendo claro que lo que ocurre en el lugar es responsabilidad de todos, lo disfrutan todos y lo sufren todos. Y lo que todos y cada uno de ellos hicieran repercute sobre la comunidad. Y había opiniones sobre todas las cosas que se hacían. Eso es una comunidad. Eso es tener claro lo que es el bien y el mal común. Y ellos, eso los lleva a poner sus propias normas de convivencia como en cualquier comunidad. Es decir, eso va haciendo que los valores comunitarios sean bien fuertes en esa zona de la ciudad, alejada de la centralidad. Cuando en Uruguay termina la época de las vacas gordas, después de la guerra de Corea, y empezamos en declive en lo económico, y llegando más o menos a la década del 60, en la predictadura, que fue en los años 70, cuando empieza a haber recesión económica, de los primeros lugares que se afectan son estos lugares. Empezó a haber problemas con el trabajo, y sumado a los problemas que ellos mismos empiezan a tener con el trabajo, empiezan a llegar personas de la ciudad que se quedan sin vivienda, personas que se quedan sin trabajo también, y bueno, recurren a estar más lejos, ¿no? Los va expulsando a la ciudad en los procesos que todos ustedes conocen, que tienen que ver con la economía dominante, ¿no? ¿Qué va pasando cuando entramos en crisis en el capitalismo? Pasa eso, ¿no? Entonces van siendo ciudadanos expulsados a esos lugares, y ese lugar se empezó a tugurizar. Empezaron a haber ranchitos, empezó a haber asentamientos, y las casas quedaron prácticamente subsumidas en eso. Se generaron 3 asentamientos en su entorno, y se pauperizó totalmente, y empezaron a desaparecer generaciones. Algunas que tenían que ver con la prisión por las propias condiciones en las que se vivía ahora, otras porque se iban del país, y después cuando la dictadura también, represión y muertes por la dictadura, y empezaron a desaparecer generaciones. Cuando retomada la institucionalidad en el país, y cuando se empieza a poner mirada sobre esos lugares, que no fue solo uno, se aplica al lugar todo un plan de reurbanización, de relocalización, de generar nuevamente el barrio. Ahora, esto que es fácil decirlo, que capaz que desde el punto de vista de lo edilicio tampoco es tan difícil, es muy difícil desde el punto de vista del tejido social. Pero ese barrio se regulariza desde el punto de vista de lo edilicio. Se abren calles, se sacan las casitas precarias, todo esto en un proceso de conversación con los vecinos. ¿Con qué vecinos? Porque ahora la comunidad era muy distinta. Sin embargo, había un núcleo que son básicamente mujeres, y que cuando esto sucede ya son abuelas, son las abuelas y los chiquilines, básicamente lo que quedan, faltan las generaciones del medio, que se van sumando a conversar qué es lo que quieren para la casa. El vecino tiene derecho, como a un préstamo casi simbólico, porque es un interés bajísimo, a hacer alguna mejora que votó, que eso que les correspondía, y que además el 40% de lo que se iba a invertir en la reconstrucción de barrio, se invirtiera
en el acondicionamiento de esto que yo les contaba, que fue como el salón comunitario y el salón comunal y la pequeña policlínica. La policlínica había sobrevivido y mucho porque era una necesidad. El salón también, pero ya en malas condiciones. Plantearon esto y las abuelas básicamente dijeron, nosotros sabemos lo que un salón comunitario al que le volvamos a dar vida comunitaria, que si bien nunca desapareció, había declinado bastante, va a significar en la vida de nuestros nietos. Nosotros tenemos muy claro, porque nosotros vivimos eso y nosotros queremos que ellos tengan esa oportunidad. Planteado esto, así se hizo. Y hubo una parte del porcentaje de lo que les correspondían que fue eso. La primera vez que yo fui ahí, este complejo se llama SACUDE, Salud, Cultura y Deporte, porque es lo que ocurre ahí adentro, que fue también un nombre que pusieron los vecinos. La primera vez que yo fui, había una alta escalinata, que en realidad eran las gradas de la futura cancha de básquetbol, y no había techo todavía. Y yo subí con una vecina, y una vecina miró aquello y dijo, pensar que esto lo hacemos nosotros, ¿no? Y eso es el corazón de este proyecto, ¿no? El empoderamiento que ellos tienen respecto de ese lugar. Ese lugar es de ellos. Ellos votaron esto y ellos pusieron su dinero para hacer esto. Y ellos dijeron que se hiciera de determinada forma. Eso que antes era un pequeño salón comunitario y una policlínica, la policlínica está nuevo, la policlínica además tiene servicios ahora del departamento y del gobierno central. El salón comunitario sí, mantiene toda su estructura básica, pero tiene un escenario, tiene luces, tiene audio, hay una cancha de básquetbol enorme que no existía, hay una cancha de fútbol que era muy rudimentaria y ahora está toda perimetrada. Se convirtió en un centro cultural de otras características. Pero lo que es más importante en todo esto es que los vecinos que sienten suyo lugar y que es suyo lugar son parte sustantiva de la gestión del lugar. Es un lugar que presupuestalmente depende de la Intendencia de Montevideo. El dinero lo pone la Intendencia de Montevideo para su funcionamiento y para sus recursos humanos, para una buena parte de sus recursos humanos. Pero eso no es lo sustantivo, porque esos son recursos del gobierno. Pero tiene una comisión que se llama Comisión de Cogestión, que está integrada de esta manera. Un gestor o gestora general, que depende de la Intendencia de Montevideo, un coordinador, en este caso es coordinadora por el área de cultura, una coordinadora también por el área de deporte, un coordinador por el área de salud, y 3 vecinos, por salud, por cultura y por deporte, que son representantes de sendas comisiones, donde se debate lo que ahí ocurre y se lleva a la comisión de cogestión, y en comisión de cogestión se decide todo lo que pase ahí adentro. No hay una sola cosa que pase en el complejo que no sea decisión de la comisión de cogestión. Los vecinos que participan en cogestión son electos por toda la comunidad cada 2 años. El único requisito es que haya participado de la comisión a la que va a representar por lo menos 1 año. Nada más. Tenés que haber participado y trabajado en la comisión. Pero a partir de ahí, vos podés ser electo para representar a esa comisión y para ser parte de la comisión de cogestión. Se ponen todos los nombres, se ponen la foto de los vecinos y se vota en forma secreta con urna. Y los vecinos que de ahí salgan electos forman la comisión de cogestión por 2 años. Esto lleva a que en realidad un presupuesto muy alto de la Intendencia de Montevideo, una cantidad de recursos de la policlínica, donde también van recursos del Ministerio de Salud Pública, ¿no? Sobre eso decidan los vecinos, que tienen igual voz, igual voto que el resto de los integrantes de cogestión. Existe además una asociación civil de vecinos que hace actividades para recabar fondos, a las que empresas pueden poner fondos que después van para SACUDE, y deciden ellos, y también están allí en la comisión de cogestión, en qué se utilizan esos fondos. Es un desafío enorme para la propia institucionalidad. La institucionalidad de la Intendencia de Montevideo es muy pesada. No es un municipio, es un gobierno departamental, es lo que para ustedes puede ser una provincia. Entonces es una institucionalidad pesadísima, y con esto hay que hacer bisagra,
porque la lógica que se tiene ahí está lejos de ser la lógica institucional. Y todos tenemos que aprender de todos, porque así el funcionariado, que es impresionante todo lo que se aprende con los vecinos, porque podés empezar pensando, bueno, vienen los vecinos, hoy tenemos claro que son sustantivos. Los vecinos que están ahí, y los vecinos han ido creciendo en entender otras lógicas y en saber cómo aportar. Pero sin los vecinos, SACUDE no funcionaría. Y lo tenemos claro todos los funcionarios que estamos vinculados a SACUDE. El gestor lo tiene clarísimo, el gestor que es responsable general, clarísimo, y el resto de los coordinadores también. Los vecinos conocen a todas y cada una de las personas que entran y salen de SACUDE. Los conocen a ellos, sus familias, a sus abuelos, que estudian, que no. Son ellos los que tienen una lógica terrible para resolver situaciones. Ahí pasan cosas muy difíciles, ahí ha pasado hasta de tener muertos en la calle, ¿no? Y ¿qué se hace con el complejo? Se discute, bueno, ¿qué vamos a hacer? Se cierra y vemos qué hacemos, pero el cable a tierra que son los vecinos dentro de la institucionalidad es increíble. Entonces, el nivel de respeto mutuo que se ha generado es sumamente importante. Ahora, esos vecinos tienen esa historia comunitaria detrás, y los que hoy están, que son jóvenes, a su vez, han ido mamando todo esto, han ido vivenciando todo esto. Yo creo que lo más importante que tiene este proyecto es que la cultura comunitaria se vive. A todo el que esté allí, nadie va a poder decirle que no es posible vivir en comunidad, porque ellos lo hacen con todos los desafíos que tiene y con todos los dolores de cabeza cotidianos, porque nada es color de rosa, absolutamente nada. Y además esa zona está muy complicada, hay crimen organizado, hay balaceas, todos estamos cercanos a todo este tipo de cosas y hay muchas cosas muy difíciles de resolver. Hoy acá, a mí siempre me parece que estas instancias de conversar entre nosotros, de lo que dijeron los compañeros anteriores, me quedan una cantidad de cosas que ¿y esto cómo lo hacen? Cuando los compañeros de Córdoba dicen son 24 organizaciones más uno, a mí me dan ganas de preguntarle, ¿y el uno cómo lo manejan? Porque nosotros somos el uno en aquel otro lugar, que no es uno, son algunos más, pero es el tema de esas lógicas, y hablar muchísimo con ustedes de esa manera. Pero también pienso, esto que estoy diciendo yo como gobierno departamental, me gustaría que estuvieran los vecinos contándolo, porque ellos son la visión desde ellos de eso. ¿Es así? ¿No es así? ¿Cómo lo viven? Quisieran que estaba. Y más aún, quiero que se sienten con los compañeros de Cherán que no vinieron, porque ellos son una comunidad autónoma. Llegaron como a lo máximo de lo que se puede lograr en ciertas cosas por su propia lucha. Entonces, esos son dos comunidades que luchan a su manera y que viven lo que es la cultura comunitaria. Deberíamos ser capaces de sentarlos a que intercambien experiencias, a que vean hasta qué se puede llegar, a que vean las distintas realidades que hay en los distintos lugares. Con seguridad, los compañeros de Cherán tenían montones de cosas para aportarle a los compañeros de SACUDE, y viceversa porque están en otra realidad. Entonces, vengo acá y encuentro esto y digo, no, tendríamos que poder hacer otras cosas con todo eso, porque en realidad estamos manteniendo una lucha titánica, porque no es para eso para lo que nos está formando esta sociedad. Vamos a contramano. ¿Por qué? Porque en realidad tenemos otro paradigma y creemos que solo es viable la sociedad si tenemos al ser humano y lo que lo rodea como centro, pero de verdad. Y si ese ser humano puede de verdad opinar y hacer sobre sus vidas. Y de eso se tratan estas experiencias. Y como vamos a contramano de todo lo que es el sistema, es todo muy difícil, ¿no? Entonces, lo más importante es esto. Conversemos, discutamos, pongamos sobre la mesa, ¿no? Y ayudémonos entre todos a crecer, que es eso lo que pasa en SACUDE. Bueno, dale. Veamos el video primero.
Bueno, impresionantes las experiencias. Nos quedan 15 minutitos para abrir a preguntas, comentarios, compartir otras experiencias. Y bueno, 15 minutitos, así cerramos. Gracias. Bueno, felicitar desde ya toda la experiencia que se han presentado. Sabemos que desde la cultura siempre estamos haciendo todo con nada mayormente. Yo vengo de la línea de la filosofía y siempre somos como de cierta manera la línea más carente, precaria de trabajo. En la cultura un poco me pasó lo mismo también. Y desde ya, no sé si se pueden proponer cosas, pero por lo que veo y de lo que reflexiono sobre, por ejemplo, lo presentado por la compañera de Lima, está lo de Lima y está lo de México, ¿cierto? De Potosí, que un poco nosotros en Cultura en Valparaíso estamos al medio de ese camino. Estamos, y un poco aquí también la reflexión al grupo, como tendencia de cultura viva comunitaria, porque ahí hay una paradoja a mi parecer, vamos a tender a mantener los fondos concursables, entendiendo que la cultura viva entra a competir para seguir siendo cultura viva comunitaria. ¿Qué hacemos ahí? ¿Seguimos en eso o entramos a un ejercicio de planificación participativa descentralizada? Claro, los presupuestos participativos descentralizados, ¿cierto? Que un poco es lo que estaba tratando de establecer o está tratando de establecer Potosí. Porque si no, ¿dónde están los principios de esa cultura viva comunitaria? Que entramos nuevamente a tener que competir para mantener la cultura viva comunitaria. Hay una paradoja, a mi parecer. Que de hecho nosotros estamos intentando transitar hacia allá. Y ahí tiene que ver principios de solidaridad, de prioridad, de generosidad con respecto a las distintas comunidades, de qué es lo que va primero, qué es lo que va después. Eso por una parte, creo que, y lo reflexiono en conjunto para que, no sé si eso es parte de la cultura viva comunitaria. ¿Cuáles son nuestros principios ahí en ese sentido? Voy terminando ya. ¿Por qué? Porque nosotros también nos encontramos un poco con lo que decía Germán, si no me equivoco, de Gerardo. Nosotros nos encontramos también cuando entramos a la Dirección de Cultura en Valparaíso con una cultura del eventismo, y por lo tanto la Dirección de Cultura no era una dirección, sino que era una productora de eventos. Nos encontramos con una Dirección de Cultura que era una cultura de la efeméride. Por lo tanto, todos esperan que nosotros en el día de algo hagamos todo, y hay que recorrer para allá. Y se nos va un montón de energía poniéndole algo a eso que en realidad es un día. Ahora se le ocurrió a alguien hacer no un día, meses de. Entonces, acumulación de evento tras evento sin ninguna raigambre territorial fino, ¿cierto? Firme. Y también nos encontramos con la cultura del fondo concursable. Nosotros estamos mal criados desde el fin de la dictadura militar y la supuesta transición a esta democracia, que en realidad no lo es. Llegamos nuevamente el arte a competir por fondos para poder vivir, porque el fondo concursable es algo que te da oxígeno por un rato, pero como no hay presupuesto basal, la cultura comunitaria se empieza a extinguir. Entonces hay organizaciones que entran a construir personalidades jurídicas para un fondo y después mueren, si no tienen otro. Y lo otro, en relación a eso, con esto ya concluyo, en relación a que hay a distintos tiempos, esto como un poco del desarrollo desigual y combinado, ¿cierto? Podemos entrar a combinarlo, tenemos desarrollos desiguales, pero podemos combinarlo a lo mejor. ¿Y cómo crear algo que nos permita que el compañero, por ejemplo, que está en otro proceso al cual queremos llegar, nosotros tener cierta asesoría o cierto acompañamiento? Y ahí me surge la figura de la doula, ¿cierto? Que es la que acompaña la maternidad, la gestación de algo nuevo. Podríamos crear una doula entre todos, porque hay cosas que pasan acá que nosotros también queremos echarla a andar y a veces no encontramos referentes ni nada y nos complica alguien que nos acompañe y ahí a lo mejor podríamos crear un nivel de pasantías entre todos nosotros o algo, o un sistema de internet que nos sirva para poder, o algo, o sea, claro, porque ahora
Porque ahora, ¿qué pasa si no nos vamos con el PPT del compañero, ¿cierto? O sea, como que vamos a llegar, y no vino. O sea, no sé, si desaparece mañana, ¿qué hacemos? No viene la reunión. Se nos fue. Yo, de hecho, pregunté a Isabela si tenía un pendrive para el tiro asegurar la información. Porque ese es un trabajo costoso en términos de esfuerzos. Muy, muy, muy bravo. Esa es mi propuesta y esa es mi mirada con respecto a ciertas paradojas que a lo mejor estamos entrando sin darle una vuelta. Felicitaciones a todos y a todas las que pusieron su trabajo. Gracias. Hola, yo soy Víctor de Arica, Chile. Comparto lo que decía acá el compañero de Valparaíso. Nosotros cuando llegamos al municipio de Arica también ocurría lo mismo con cultura en la comuna. Era una oficina de cultura que también estaba encargada solamente de hacer eventismo, de la efeméride, y también y tenían una relación rara también con algunas agrupaciones culturales donde extorsionaban a la municipalidad a cambio de apoyo para ciertas cosas. Y eso lo hemos ido cambiando de a poco también. Estamos trabajando en una política de cultura que nos permita generar una conversación distinta con las agrupaciones culturales en la comuna, y estamos también, yo creo que un poco trabajando lo que hemos conversado hoy, quizás sin este enfoque de Ibercultura, porque nosotros como Arica primera vez que participamos en esta reunión, pero creo que harto de lo que estábamos haciendo está orientado con algunas cosas de las que hemos conversado hoy. Y yo quiero aprovechar también el momento para hacerle un regalo, porque nosotros en Arica tenemos un carnaval, que es uno de los carnavales más grandes también del continente, y es un carnaval que tiene mucho de comunitario, porque nace de las agrupaciones culturales, de los pueblos. Es un carnaval también que estamos postulando a que sea un carnaval de paz. Nos está apoyando ahí la CIOF, porque es un carnaval donde bailan Chile, Perú y Bolivia. Son más de 15.000 personas bailando por noche durante 3 días, 100.000 personas transitando por la ciudad durante 3 días. Y le decimos que es un festival de paz porque, como bien saben, Chile tuvo demandas en La Haya, desde Bolivia, desde Perú, y cuando las capitales, en Lima, en Santiago, en Sucre, peleaban entre ellos, nosotros los resolvíamos bailando esos problemas. Entonces por eso lo estamos postulando al Festival de Paz ante la UNESCO y esperamos que nos vaya bien, así que también seguramente vamos a pedir apoyo ahí de todos ustedes para cuando eso se resuelva. Y bueno, y les traigo esto, que es la huipala, que es un símbolo también de la unidad de los pueblos andinos y de esta macroregión andina en la que nosotros vivimos, así que les traigo una para ustedes y también los quiero invitar a todos al carnaval que se va a realizar el próximo verano en Arica. Eso. Bueno, gracias. Felicitaciones a todas las experiencias, que son muy motivadoras. Preguntas concretas. La cogestión del teatro, cuando llaman cogestión, ahorita quiero saber cómo, o sea, ¿es un patronato? ¿Cómo se han organizado para que esta cogestión funcione? Primera pregunta. Segundo, la compañera de Sacude. Bueno, me emociona porque yo pertenezco a un proyecto muy similar, en Las Colmenas, la red de Las Colmenas, en lugares de alta vulnerabilidad, zonas vulneradas históricamente, son centros de emprendimiento e inclusión, y cuando veía tus imágenes, pues veía nuestro trabajo, ¿no? Así, tal cual. Deporte, cultura, participación, todas las generaciones. Me gustaría también si me puedes comentar, igual, cómo esta cogestión es, la toma de decisiones, ¿es asamblea o llevan como también, o sea, ese proceso sistematizado? Quería también preguntarte eso. Y también yo traje unos regalos que se los quiero entregar porque no puedo llevar todo este peso al festival y no voy a poder bailar ni nada de eso. También rápidamente, nosotros en Zapopan llevamos un proceso de varios años para llegar a declarar una de las tradiciones más antiguas y participativas que se llama la romería.
Es un ciclo ritual que lleva a la Virgen de Zapopan a diferentes barrios y a través de esta procesión ritual que involucra a muchos pueblos originarios con sus danzas y sus vestimentas y demás, fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO y fue un proceso muy bonito y también arduo. Entonces también traigo para la unidad técnica y para dos ciudades o países que les interese. Y contarles también rápidamente que nosotros el año pasado en Zapopan encaramos todo este proceso que fueron los foros con UNESCO, políticas culturales para el desarrollo de comunidad en áreas metropolitanas. Acá hay experiencias de muchos expertos en todo el continente que participaron en esos foros, en donde se fueron tejiendo las ideas y donde se platicaron sobre experiencias y también participaron, por supuesto, representantes de organizaciones comunitarias. Entonces creo que este es un documento, el documento de toda la recomendación, porque el foro luego de todo este proceso se generó un documento con recomendaciones que nos tocará a esta administración trabajarlas, ¿no? Pero bueno, también uno para ustedes y otros para compartir. Bueno, y a ver si me contestan como estas dos cosas. En el caso de SACUDE, la Comisión de Cogestión votan para tomar decisiones, es decir, tienen esa posibilidad y el coordinador general tiene un doble voto, pero en realidad siempre se ha logrado por consenso, ¿no? la toma de decisiones. Y en este momento se está haciendo una revisión de misión, visión del lugar, y hay como asambleas de todos los vecinos y distintas instancias donde se está viendo esto, asambleas, una por mes, se hizo en el verano, hasta que se recopile todo y se arme un documento final con la misión y visión. Pero en lo concreto de la actividad permanente se hace de esa manera, es por consenso normalmente. Sí, pero no, de la Comisión de Cogestión, que está integrada, como yo decía. Claro, claro, son representantes de comisiones a su vez. ¿Y estos representantes forman esta asamblea y luego se toman las decisiones? Claro, sí, con esa representatividad. 2 segundos. Se está construyendo sí. un centro cultural similar en otro lugar de Montevideo, con algunas similitudes en cuanto a la población, pero la fortaleza que tiene es que los vecinos de allá están viniendo permanentemente a SACUDE, a ver cómo funciona SACUDE, e incluso a ver la parte del edificio para sus opiniones a los arquitectos, porque tiene cantidad de deficiencias que en el otro vamos a solucionar. Pero entonces ese proceso se está comenzando sobre la base de lo recorrido en SACUDE. Nosotros nos encontramos en proceso de reglamentación interna del espacio. Se creó por resolución del Secretario de Cultura el espacio de cogestión y participación comunitaria, que es lo que se ha definido en las reuniones, integrado por 22 organizaciones con titular y suplente y la municipalidad. Y por el momento tenemos 3 instancias de participación, pero está en redacción ese documento que lo venimos haciendo cada 15 días, nos juntamos. Hay un plenario de organización, están todas y se toman las decisiones centrales. Hay comisiones de trabajo, por el momento tenemos comunicación, programación, vinculación con la comunidad, gestión de recursos, bueno, esa estaba por arrancar. Y una tercera instancia de asamblea de vecinos, esos serían los 3 espacios de participación. Pero se está redactando. La idea es llegar a agosto con un proyecto de ordenanza para que quede ya fijo, estipulado. Bueno, muchas gracias. Tenemos una cosa, tenemos todo el día de mañana para seguir conversando, así que la idea es cortar ahora, mañana seguir compartiendo experiencias. Tenemos a las 10 de la mañana el conversatorio en la Manzana de las Luces y después a la 1 volvemos para aquí y trabajamos el resto del día con articulación de acciones. Ahí, retomo en 2 segundos una de las propuestas que trae Alba también, de pensar esta posibilidad de participación de los protagonistas, no solamente de los gestores públicos que impulsan la política, sino de los protagonistas reales de la política, para que generen intercambios y puedan promover estos espacios de aprendizaje y de exposición de las experiencias.
Pero bueno, mañana vamos a producir las líneas de acción y trabajo a futuro. Así que bueno, les agradezco a todos y a todas por esta magnífica jornada, larguísima, pero realmente muy rica y muy provechosa. Todos los materiales están alojados en nuestra página de Facebook, que se transmitió vía streaming todo el encuentro y además desde el programa vamos a enviar por correo electrónico a todos los participantes de este espacio las presentaciones que se hicieron. Muchas gracias y nos vamos ahora, los que quieren, para el Estadio de Chacarita y nos vemos mañana.